Estamos de regreso con más aquí a Swips de Noticias Más Temprano. Es miércoles y ya está con nosotros el doctor Lauro Suárez, médico psiquiatra, con quien vamos a estar platicando esta mañana de las diferencias, escuche nada más, entre el duelo y la depresión. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Muy bien, encantado de estar aquí. Gretel, ¿qué tal? Muy bien, muy buenos días. Muy serios. Muy serios, porque es el momento, ¿no es cierto, Exacto. doctor? Sí, Oiga, sí. importantes estos dos temas. Sí. O más bien estos dos términos, duelo Sí. y depresión. Se tiende a confundir, doctor, pero Sí. vamos a empezar primero describiendo qué es cada uno. Claro, sí, desde luego. Sí se tienden a confundir precisamente por la similitud de los síntomas. ¿Sí? Las molestias son muy similares, pero bueno, entender que el duelo es un proceso natural, natural completamente frecuente por pérdida, por alguna pérdida de un ser querido o cambios importantes en la vida. Eso es el duelo. El duelo suele por lo general tener un tiempo y después la persona se va recuperando. Pasa por varios procesos, Okay. varias emociones y después se va recuperando. Mientras que la depresión, ahí sí, la depresión no es un proceso natural, la depresión es un trastorno emocional. Estamos hablando ya de un cambio en las emociones que afecta la vida de la persona y que lo podemos considerar prácticamente un proceso de enfermedad. Claro. ¿Cuáles Es serían muy las diferencias, diferente. doctor? Bueno, la principal diferencia es la que comentábamos. Uno es el proceso natural por la pérdida de un ser querido o un cambio en la vida, y la otra es un proceso de enfermedad. La otra diferencia es que en general el duelo puede darte ciertos tiempos como de respiro, como de que pues no te afecte en toda tu vida, en todo el día o en la mayor parte del tiempo, mientras que la depresión por lo general te afecta durante todo el tiempo y puede obstaculizar las actividades que habitualmente realizas. Hay síntomas, doctor, nos comentaba. ¿Cuáles son los más alarmantes para detectar cada uno? Sí, bueno, síntomas comunes, podemos decir, ¿no? Desde luego la tristeza o el llanto más frecuente, pero en el duelo va más enfocado a la persona o al recuerdo de la persona o a las situaciones que se generaron como consecuencia de la pérdida de la persona o de la situación, ¿no? Aclarando, también el duelo se puede presentar no solamente por el fallecimiento de un ser querido, Claro. también por la ausencia, que no sea fallecimiento, o cambios importantes en la vida. Pérdida de trabajo igual, pérdida doctor. de trabajo, pérdida de tu casa, de tu trabajo, ¿no? Sí, de amistades. De amistades, la pérdida de una extremidad o de la vista, en fin, pérdidas físicas también, ¿no? Entonces, sí hay muchas similitudes, tristeza, llanto, esta falta de energía o falta de motivación, pero va muy enfocado, en el caso del duelo, al recuerdo de la situación, de la circunstancia o al dolor que te genera la ausencia de la persona. Y en el caso de la depresión, bueno, sí es importante entender que aunque está todo esto, puede ser que haya surgido como parte de un proceso de duelo, que eso es otro punto que vamos a ver ahora, yo creo, ¿no? Porque ya vi tu intención de preguntar, ¿no? Exacto. Ajá. Entonces, sí puede partir de un proceso de duelo y empeorar. El problema de la depresión, además, es que no se autolimita. Es importantísimo entender que el duelo debe autolimitarse. Te debes recuperar poco a poco sin intervención, porque es un proceso normal. Claro. ¿Sí? Si no te recuperas después de un tiempo, bueno, eso sí ya puede requerir la intervención de un terapeuta, un psicólogo, un médico, un psiquiatra, un tanatólogo, en fin. Eso es importante. El duelo es autolimitado. Quizás te lleve más tiempo dependiendo de tu relación con la persona que ya no está o de la circunstancia que estás viviendo, pero se debe autolimitar y no debe abarcar toda tu vida. A diferencia de la depresión, que sí abarca, como decíamos, gran parte de tu vida, gran parte de tu día
que te obstaculiza hacer tus habituales, Actividades. actividades y que no se autolimita. Además va empeorando por lo general. Claro que hay depresiones que van mejorando conforme va pasando el tiempo, sí puede ser, pero no estamos hablando claramente de un proceso de curación. Es importante entender que aquí ya hablamos de una enfermedad. De hecho, el duelo no está clasificado como enfermedad, apoyando un poco lo que estamos diciendo, ¿no? El duelo no se clasifica como una enfermedad. Depresión sí. La depresión sí. La depresión sí está en la clasificación internacional de las enfermedades, la CIE-10, unos textos que utilizamos para entender la clasificación de cómo ubicamos estos trastornos mentales. Claro. Ahora bien, doctor, comentaba esto, ¿cómo darnos cuenta que de un duelo pasamos a una depresión? Como bien decía, hay quienes no se pueden salir de esta situación. ¿Cómo darnos cuenta que esa persona del duelo ya pasa a la depresión? Sí, es importante entender que cuando la persona ya pasa cierto tiempo, va cubriendo ciertos aspectos emocionales. Aquí, la verdad que estamos hablando de un tema muy serio, doctor. Y andan con sus cosas. Pero es que fíjese que ahora sí que en muchas ocasiones esto es lo que sucede, doctor. Que las personas no pueden salir o no pueden diferenciar este tema. O sea, de que cuando paso de tener duelo a una depresión, porque en muchas ocasiones podríamos estar cambiando igual de emociones, o sea, como en este caso como ahorita. En este caso, ¿no? Exacto. No cabe duda que eres una expertaza, ¿no? Claro, o sea, como en este caso, que estamos con algo serio y podríamos estar de repente, nos podemos estar riendo o de repente podemos agarrar y nos da el llanto. Sí. Los cambios emocionales es un fenómeno completamente normal que se pueden presentar en el duelo. Y eso le puede llamar la atención a otras personas. Por ejemplo, no todos vivimos el duelo igual. Definitivamente. Entonces, si tú tienes el cambio emocional en el sentido de que te está afectando cuando recuerdas a tu ser querido, pero puedes hacer tus otras actividades. Eso, señoras, señores, es completamente normal. Eso es lo que debe de ser. Así se vive un duelo. Si el duelo te está afectando más, si está afectando más tu vida cotidiana, es probable que ya estemos hablando de un proceso de enfermedad y estamos hablando de una depresión. Claro. Aquel punto es poder identificar, porque además no vivimos el duelo, las personas que estamos más cercanas al ser que se fue, al ser que partió, ¿no? Así no es. vive igual no se vive igual el duelo de un adulto que de un niño. No, definitivamente. ¿No? O sea, Ahora, si fallece un niño es un poco más difícil el duelo, eso. Claro. Sí. Ahora que comenta lo de los niños, doctor, antes de que nos diga que ya se nos terminó el tiempo, también hay que diferenciar y hay que saber que los niños no viven de la misma manera el duelo de a como lo vive un adulto. Definitivamente no, depende de su edad y sí vamos a ver también incluso en algunos niños regresiones, dificultades en la escuela, dificultades con la conducta en los adolescentes y también en los adultos mayores, por ejemplo, ¿no? O sea, el adulto mayor también lo puede vivir diferente con respecto a la acumulación de duelos. El adulto ya tuvo la oportunidad de ir acumulando demasiados duelos y puedes decir, bueno, ya se acostumbró, ¿no? Ya tiene muchas pérdidas. Exacto. Pero podemos ver también lo contrario en muchas ocasiones. Entonces, yo creo que la idea que nos quede que el proceso de duelo puede ir evolucionando, también es importante cuando dicen, bueno, pues es que ya pasó por todas las fases, la negación, el enojo, la tristeza, para los que saben acerca de estos datos, y ya pues ya está la aceptación. Exacto. Pues resulta que a veces pasas por estas etapas y algo te refresca el recuerdo, como estas fechas que estamos viviendo ahora. Es lo que le voy a preguntar ahorita, ¿no? doctor. Con esto de las Día de Muertos, ¿puede regresar
un duelo sí. y una depresión. No es que regrese un duelo, ¿no? O sea, es que se vuelven a vivir. El duelo pasa por varias etapas y se reviven. O sea, no es un proceso lineal en donde ya llegaste a la aceptación y se acabó. No. Puede ser que te regreses a ciertas etapas, nuevamente la ira o el enojo, las personas que pasan por la etapa de la duda también, ¿no? O de la negociación, bueno, sí, falleció, pero está en un lugar mejor. Exacto. Entonces, sí, todo eso puede ir regresando. Entonces, no es un proceso lineal, sí entender los tiempos, no hay un tiempo definido, como decíamos, cada quien vive su duelo, pero sí tener muy presente que si ya está afectando la vida de la persona y afecta a la familia o las labores cotidianas, es necesario buscar ayuda para saber, para diferenciar si estamos hablando de un duelo complicado o de una depresión. Claro, ¿no? Y también entonces, aceptarlos si vienen de nueva cuenta todos esos sentimientos en estos días que recordamos. Desde luego que sí, es completamente normal. Eso es muy importante. Perfecto, pues ahí está este tema muy interesante, como siempre, lo que nos comparte el doctor Lauro Suárez. Y doctor, ¿cómo le pueden contactar? El 9992-288881. Ahí tienen estos datos, doctor. Nos vemos la próxima semana con otro tema. Muy bien, interesante. Interesante. Ahora sí te ríes. Muy bien. Porque cómo cambiamos de sentimiento, ¿verdad? Sí, eso es lo que nos enseña esta sección, doctor. Así controlar nuestras emociones. No, y además, pues lo que hemos dicho siempre, ¿no? La vida, hablando de eso, es un tiempo. Ahora me aguantas con el tiempo. Es un proceso. Y aquí, pues sí, ¿no? O sea, lo que le robaron de eso. Lo que me robó de la risa. De la risa, bueno, que nos lo revuelvan, ¿verdad? Quiero decirles que hay un muy buen ambiente aquí en el estudio. Eso es lo bonito. Eso es lo bonito, doctor. Y nos alegra cuando está usted acá con nosotros. Me doy cuenta que sí. Pero bueno, gracias, doctor. Encantado de estar aquí. Nos vemos la otra semana. Vámonos. Temas serios. Vámonos con Alejandro, que nos tiene más.